Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Cuando pensamos en profecía, muchas veces notamos, que los tiempos van cambiando. Hay cosas que no vimos cuando éramos jóvenes, que vemos en la cultura, los tiempos. La Biblia nos dice que los tiempos van a ser difíciles en los últimos tiempos. Pero mi pregunta es para el hombre, ¿no? Hay dos posibilidades: que él es un estudiante de los tiempos o que él es un estudiante de las Escrituras, ¿no? Obvio, nosotros quisiéramos, vemos los tiempos, pero más bien estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia, no tanto estudiamos los tiempos, estudiamos la Biblia. Si estudiamos la Biblia, no vamos a estar tan sorprendidos por los tiempos. Nosotros estudiamos la Biblia y después entendemos los tiempos. Los que estudian los tiempos a veces después van a las Escrituras para poder explicar los tiempos. Nosotros más bien vamos a las Escrituras y después por resultado de estudiar la Biblia, entendemos los tiempos y no tenemos que, no vamos a la Biblia para explicar los tiempos, sino que ya estamos en la Biblia y realmente vemos que lo que la Biblia dice está haciéndose realidad. Cosas que en la profecía. Okay, ¿cómo comenzamos esto? El tema de esta noche ya habíamos mencionado, ¿no? El tema en el folleto que habíamos publicado esta noche, los dos reinos. Si no entendemos lo del reino de Dios, y realmente la Biblia no llama lo de Satanás, no lo llama el reino, sino el dominio. Es otra palabra. Tal vez miramos primero aquí en Romanos 14 y verso 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, en capítulo 3,
vemos que hay un adversario, Satanás, aparece ahí. En el primer hombre, la primera mujer, y está ahí el diablo. Y él está ahí para, él es el gran enemigo de Dios. Y su dominio, que realmente fue el dominio que actualmente él ejercita en la tierra, le fue dada ahí en Edén, cuando Adán y Eva, porque Dios los había creado, ellos en dependencia. Ellos fueron dependientes de Dios. Fe, vivieron por fe. Fe es la idea de fe es depender. La idea de Dios para toda su creación. Dios siendo soberano. Ustedes conocen la palabra soberano. Dame a alguien una definición de la palabra soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Ok, no hay nadie encima, ¿no? Yeah. Él no es sujeto a su creación. Él es encima de toda la creación. Y entonces, Él creó ángeles. Él no creó un ángel o dos ángeles para después ellos propagar, sino Él creó a cada ángel. Cada ángel fue una creación de Dios. Satanás o Lucero fue una creación. Gabriel fue una creación. Miguel fue una creación. Todos los ángeles fueron creados por Dios. No fueron como Adán y Eva que tenían Caín, Abel, Set y otros hijos, sino que los ángeles, cada uno fue creado por Dios. Y los ángeles fueron creados dependientes de Dios. Pero ¿qué es lo que Satanás dijo en Isaías 14? Isaías. Porque si vamos a hablar de la profecía futura, tenemos que entender la profecía pasada. Y si vamos a entender la profecía futura y pasada, tenemos que entender el plan de Dios. Tenemos que entender que hay del universo que nosotros conocemos, en la tierra que conocemos, va a pasar. Los cielos que ahora nosotros podemos ver van a pasar. Pero, y tenían todo esto, lo que nosotros vemos, tuvo un principio, tuvo un comienzo. Tiene un comienzo, tiene un fin, y nosotros estamos obviamente entre el comienzo y el fin. Pero todo esto está yendo a algún lugar, y Dios es soberano sobre toda su creación, y Él no es sorprendido nunca. Él es Dios. Uno no puede sorprender a Dios porque Él tiene todo conocimiento. Entonces todo lo que sucede no es una sorpresa. De hecho, muchas de las cosas que suceden están escritas de antemano aquí para nosotros en la palabra de Dios. Dios inspiró la palabra para David, para Isaías, cuando David y también Isaías y otros hombres, también Moisés, escribió sobre el Mesías que tendría que venir, y las profecías que ellos hicieron, las profecías sobre que el Mesías sería traspasado, que él sería traspasado por clavos,
y aún como aproximadamente 1000 años antes de la cruz es profetizada. Y aún nos dice en Apocalipsis 13 y verso 8, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces Dios, cuando creó el universo, Él ya sabía que eso iba a ser necesario. Ese fue su plan, fue parte no fue parte del plan el plan no fue el plan del diablo. Aunque vemos aquí en Isaías 14, leemos algunos versos, 14:12 de Isaías. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, y esto fue el diablo antes de la creación del hombre, antes del mundo que nosotros podemos ver, antes de Adán y Eva. El diablo dijo en su corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Varias veces las estrellas de Dios son es una frase que indica los ángeles, cada ángel que Dios creó. Y Satanás quiere ser encima, él quiere estar encargado. Ok, yo voy a gobernar. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Hay 7 veces ahí en estos versos que Satanás proclama lo que él va a hacer. Una vez aquí dice, subiré al cielo, número 1, levantaré mi trono, número 2, me sentaré en el monte de la asamblea, 3, subiré sobre las alturas, 4, me haré semejante al Altísimo. 5, perdón. 5, las 5 declaraciones de Satanás de lo que él va a hacer. Si no entendemos el hecho de que hay una autoridad que él tiene, que Satanás tiene, el plan de Dios para derrotar al diablo. Dios tuvo un plan, ¿no? Y su plan es redención para los hombres. Su plan no es redención para ángeles. Los ángeles tenían su tiempo, es aparente, ¿no? Satanás tuvo oportunidad de expresar su idea a todos los ángeles, y en Apocalipsis 12 una tercera parte de las estrellas fueron con él, fueron arrastrados con él. Y entonces los ángeles tenían su tiempo. En Hebreos 2 nos dice que el Señor Jesús no se hizo ángel. Él no murió por los ángeles, pero por los hombres Él murió. El plan de Dios para derrotar la autoridad, el dominio del diablo y rescatar a todo aquel que cree. Rescatar a cada ser humano que simplemente recibe
la gracia de Dios, que recibe en Romanos 5 el don de la justicia, nacer de nuevo por gracia y por medio de la fe. Y entonces Dios tenía ese plan, y aún en Génesis 3, si volvemos ahí a Génesis 3, y en este capítulo nos dice un montón sobre lo que sucedió. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: oh, ciertamente no morirán. Contradiciendo directamente lo que Dios dijo. Dios dijo: sí, el día que ustedes comen de ese árbol, muerte va a entrar. Pero el diablo dice: no morirán. Pues, y no solamente contradice a Dios, sino que ahora va a cuestionar el carácter de Dios. El diablo se hizo huérfano. ¿No? Dios no creó al diablo a Lucero para ser el diablo. Él creó, Dios crea para bendecir. ¿Creen eso ustedes? Dios crea no para maldecir. Dios crea para bendecir. La idea de Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Dios es el Dios de toda gracia, de los regalos. Pero el diablo se hizo huérfano. Y lo que su idea para el ser humano es también que seamos huérfanos. Que nosotros nos hagamos huérfanos. Bueno, que realmente ahora, porque el plan, el genio del plan de Dios fue una gran sorpresa para el diablo, estoy seguro. Y podríamos mencionarlo tal vez en Romanos 5, pero antes de mencionar ese plan, seguimos leyendo un poco aquí en Génesis 3. El diablo dice: Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces el diablo está diciendo: Dios es malo, Dios no es bueno, Él es malo. Él sabe que el árbol es bueno para ustedes, y si ustedes comen del árbol, no le van a necesitar. Entonces el diablo, su idea aquí de comunicarlo a Eva es: Dios tiene inseguridad en su alma, y entonces Dios manipula, Dios es malo. Pero la mujer vio, el árbol era bueno para comer. Que cuando el diablo cuestiona la naturaleza de Dios, no mires
a las cosas en tu alrededor. En nuestras vidas, ¿no? Estas cosas están escritas. Nosotros somos como Adán y Eva. Nosotros somos como cada ser humano en la Biblia, porque cada uno de ellos fue hecho también como nosotros, creados en la imagen y semejanza de Dios para tener comunión con Dios. Pero la mujer vio el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Porque ahora conciencia, era el árbol del conocimiento, no solamente el árbol del conocimiento del mal, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no dijo, coman del lado bueno y no del lado malo. Dios dijo, no comer de ese árbol. No tenemos que ser guiados así por la conciencia, sino por la palabra de Dios primero. Ok, pero ahora saben que están desnudos. ¿Qué es lo que los cubrió? Personalmente yo estoy de la idea que muchos teólogos también dicen que es más factible, más probable que lo que los cubrió de Adán y Eva, porque no entendieron que eran desnudos, sino que tenían una cobertura. Pero ¿qué es lo que en Romanos 3:23 dice ahora sobre cada ser humano que nace? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva tenían la gloria de Dios como cobertura, pero perdieron la gloria de Dios cuando pecaron como cobertura. Por eso ellos buscan cubrirse, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Ok, pero después el Señor Dios paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Nunca antes se escondieron, pero ahora se esconden de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo me lo imagino escondido detrás de un árbol. No. Porque ¿dónde van a esconderse? No, están en un jardín, en un huerto, pero Dios sabe exactamente dónde están. Dios está ahí, pero Dios está ahí también. ¿Cómo pueden esconderse de Dios? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. ¿Viste cómo el hombre inmediatamente aprende lo de echar la culpa? Es la primera cosa que
que viene a la mente. Oh, yo soy culpable, entonces es como un juego, ¿no? Que la gente hace hasta hoy. Y yo también, ¿no? Y el primer pensamiento cuando algo sucede es, ok, yo no tengo la culpa, ¿no? Encontré hoy la jarra de mi máquina de café, la jarra tenía yo hice café, pero después el café estaba por todos lados, pero después encontré, hay un hueco pequeño, hay una ¿cómo se dice? Grieta, y hay un hueco pequeño, y yo dije, ok, ¿quién hizo eso? ¿Quién rompió mi jarra de café? Cabezas van a... No. Pero entendemos, ¿no? Pero el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente y él. Esta es la primera profecía del Mesías, aquí en Génesis 3:15. Esta primera profecía, realmente esta primera profecía, pienso, en la palabra de Dios. Bueno, se puede decir que cuando Dios dijo también que el día que ustedes comen de ese árbol van a morir, eso sucedió, la muerte entrará. Y la muerte entró, muerte espiritual entró. Sus cuerpos no murieron en ese día, pero muerte, temor, miedo, culpa, vergüenza. Pero entre tu simiente y su simiente, la simiente, y su simiente, él, hablando de Jesús, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios aquí está explicando. ¿Y con quién está hablando? Con el diablo. Adán y Eva están escuchando, pero el diablo, Dios está diciendo, esta es mi estrategia para derrotar tu dominio. Nosotros nunca haríamos eso. Nunca diríamos nosotros al enemigo cuál es nuestro plan para ganarle. Estoy seguro que ¿quién era el técnico del equipo de Argentina cuando jugaron en el Mundial contra Francia? ¿Quién era el técnico? Scaloni. ¿Quién era el técnico de Francia? No se sabe. No importa. Es Francia. Perdón, Tania, si vos ves, tuvimos una francesa viendo el partido con nosotros. Pero Scaloni no llamó al técnico de Francia para decirle, esta es mi estrategia para ganarle. No lo dijo. Pero Dios aún al diablo, él le dice, esta es mi estrategia. Él te herirá. La simiente de la mujer vendrá, el Mesías. Por eso mencionamos esto en el principio de este curso o estas 10 noches sobre la profecía, porque
el Mesías, la profecía acerca de su primera venida y la profecía acerca de su segunda venida. Porque todo es conforme a un plan. Y el plan es de Dios. Dios tiene el plan. Él no es autor de pecado. Él no forzó al diablo ahí en Isaías 14. Él no forzó que el diablo tuviera iniquidad en su corazón. Pero en Ezequiel 28, iniquidad fue hallada en su corazón. Dios no forzó a Eva a comer del árbol o a Adán, pero lo hicieron. Pero cuando lo hicieron, ahora vamos a Romanos 5, porque esto es tal vez la parte más sorprendente del plan de Dios en cuanto a rescatar la raza humana. Que él hizo, él puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, en este planeta, Tierra, no en cualquier planeta. ¿Cuántos de ustedes han visto un video que se llama El planeta privilegiado? ¿Alguien ha visto ese video? Lo recomiendo. Creo que lo puedes encontrar en el internet, El planeta privilegiado. Lo recomiendo. Es un video, no sé, 1 hora tal vez, sobre con mucha evidencia y muchas razones por creer que lo que la Biblia dice sobre estas cosas, ¿no? Que Dios realmente hizo la creación. ¿Dónde está este planeta en el universo? Es increíble las cosas que Dios hizo. Pero Dios puso a Adán y Eva aquí, pero Él permitió también que el único enemigo que Él tuvo viniera aquí a este planeta, donde están Adán. Porque Dios permitió, porque no envió a Satanás a otro planeta, en otro sistema solar, en otra galaxia, en otro lado del universo, sino que permitió que el diablo viniera aquí, y Dios permite que la maldad se acerque a nosotros. Es su plan, porque Dios no quiso una raza de robots, sino lo que Dios está buscando es una relación personal, íntima, con cada uno de nosotros. Y esto es lo que Él quiso. Y entonces Él puso la oportunidad para gente decidir a favor de Él o en contra de Él. Pero aquí en Romanos 5, tal vez leemos de este verso 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. El pecado, lo que llamamos la caída, ¿no?
cuando ellos fueron creados en comunión con Dios. Su cobertura fue la gloria de Dios. Experimentaron el amor de Dios, la bondad de Dios, vivieron por fe en Dios, vivieron realmente en paraíso. Pero el pecado y la caída, y el hombre ahora tiene culpa, vergüenza, miedo, condenación. El hombre es condenado porque ahora el hombre, ¿qué es lo que el hombre perdió? Perdió comunión con Dios. El hombre perdió la bendición. Dios creó el hombre para, de nuevo, Dios crea no para maldecir, Dios crea para bendecir. El hombre fue creado para tener esa bendición y la tuvo, pero la perdió. Ahora el hombre es sin esa relación con Dios. El hombre está siendo solamente ahora viviendo por su conciencia y es consciente, aun cuando hace algo bueno. Esto es lo que el apóstol Pablo lo escribe en Romanos 7. Aun cuando hago el bien, veo esta ley, que el mal está en mí. Y esto todos nosotros lo hemos experimentado. Aun cuando hacemos algo, tenemos un buen día, pero el mal está tan cercano. Podemos caer, en el mejor día, podríamos la jarra de café, encontramos la jarra de café rota. Estoy teniendo un buen día, pero ahora veo que hay un hueco pequeño en una jarra de vidrio. Arruinó mi día. No, pero podría eso es lo que es el mundo en lo que vivimos con esa vieja naturaleza. Pero eso es lo que vemos aquí. Cristo murió aquí en la cruz. Cristo, Jesús, se hizo hombre. Dios se hizo hombre, vino al mundo, vivía aquí por 33 años y fue a la cruz y murió. Y en la cruz, Él pagó el precio, como Dios dijo en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. No dijo la simiente del hombre, dijo la simiente de la mujer. Dios también profetizando que el Mesías su nacimiento sería por una virgen. No la simiente del hombre y mujer, sino la simiente de mujer. Dios diciendo, el Mesías no va a tener un padre humano, pero Él va a nacer, Él va a vivir una vida, y Él, siendo Dios, Él pudo dar su vida para rescatar. Y ahora, todo aquel que cree en Él, el hombre es tan caído, ¿no? El hombre tan caído, no podríamos, tendríamos que cavar un hueco aquí y dibujarlo 10 kilómetros abajo o más, ¿no? ¿Cuánto cayó el hombre? ¿Qué fue la caída? La caída fue terrible. Hombre en comunión con Dios, ahora un hombre dependiente de Dios, pero ahora un hombre independiente, huérfano, se hizo huérfano
Así como el diablo se hizo huérfano. El diablo en ese día, en Génesis 3, el diablo piensa, yo gano. Y Dios dice, ok, pero yo tengo un plan para rescatar. Y te lo puedo decir. A vos, diablo, te lo puedo decir porque vos no me puedes parar. ¿No es eso sorprendente? Que Dios explicó su plan para derrotar al diablo, al mismo diablo lo explicó. Porque el diablo no lo pudo parar. Aunque intentó, como varias veces no intentó el diablo, aún antes del nacimiento, antes de que esa profecía pudo ser cumplida. El diablo quiso con Israel, ¿no? Porque Dios después llamó a Abraham y le dijo a Abraham en Génesis 12, por tu familia va a entrar porque la promesa que Dios hizo a Abraham acerca del hijo que después sería en su línea, sería el Salvador, que él iba a hacer la bendición para todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de esta línea. Y el diablo estuvo escuchando, ¿no? Y el diablo, ok, entonces yo voy a eliminar a los judíos. Y lo intentó. Cuando estaban en Egipto, lo intentó por matar a todos los cuando un bebé naciera, matar a los varones. Lo intentó, no pudo. El diablo siempre ha estado como buscando. Todavía el diablo hasta hoy porque todavía hay profecía en la palabra de Dios que no se ha cumplido todavía. Pero esas profecías, el diablo está activamente buscando cómo hacerlos imposible para Dios. Profecías acerca de la segunda venida, pero el diablo no puede detener el plan de Dios. Ok, pero como estuvimos viendo aquí, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Ahora, la persona que cree en Jesús, aunque Él nació así, ahora Él es justificado. Romanos 5 y verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Él es justificado. El hombre es, en Efesios 1:4, el hombre es santo y sin mancha. En 1:6 de Efesios, el hombre es aceptado. En 2 de Corintios 5:21, el inocente, el quien no conoció pecado, Jesús, ¿no?, se hizo pecado para que nosotros, los que creen, seamos hechos justicia de Dios en Él. El hombre ahora, Jesús nos elevó. Jesús, como estuvimos desde la caída, estuvimos caídos, pero ahora hemos sido, la redención de Dios es increíble. Esta es la historia de la Biblia. La historia y el plan de Dios es para redimir. ¿Por qué la caída?
el hombre necesita ser rescatado y todo aquel que cree. Dios proveyó la manera. Aquí es la cruz, es lo que Jesús hizo, y estos son los resultados de los que creen en Él, y ahora Él es de nuevo en comunión. Pero seguimos leyendo aquí. Pero entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Ahí la salvación de este verso, cuando dice seremos salvos, se nota ahí, ¿no? Esa palabra, seremos salvos. Pero dice, habiendo sido, nota los tiempos verbales aquí, habiendo sido es pasado, ¿no? Español no es mi primer idioma, pero estoy bastante seguro que habiendo sido es pasado. Y sé que en el griego aquí está hablando de algo en el pasado. Pero habiendo sido ahora justificados, estoy bromeando un poco, ¿no?, con ustedes, pero algunos de ustedes me conocen y me perdonan muchas veces por mí. Pero nótalo, habiendo sido justificados por su sangre, o por la idea y por la muerte de Jesús y su sangre derramada en muerte, ahora seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Esta salvación, aquí seremos salvos, es para vos y yo, es algo progresivo, y para nosotros que estamos todavía viviendo aquí es algo futuro. Estamos siendo santificados, estamos siendo transformados, estamos creciendo en ser conformados a su imagen. Segunda de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Interesante, ¿no? La cosa que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero si miramos a la gloria de Dios, por la obra de Jesús, por la gracia de Dios, estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Ok, pero seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. No, finalmente, y esto también en profecía, y eventualmente en estas 10 noches vamos a estar hablando de ira, juicio. Si no por 1 de Juan 4 sería demasiado, pero 1 de Juan 4 nos dice que nosotros, en cuanto al juicio venidero, leémoslo, volvemos aquí a Romanos 5, pero en 1 de Juan capítulo 4 y verso 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208.
341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.